El conflicto. El método más antiguo para la gestión y solución de conflictos es y ha sido el derecho. Para entender la relación que existe entre el derecho y el conflicto, utilizamos la definición del sociólogo Julian Freud. El conflicto consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o grupos de la misma especie, que manifiestan los unos hacia los otros una intención hostil, generalmente acerca de un derecho, y que, para mantener, afirmar o restablecer el derecho, tratan de romper la resistencia del otro, usando eventualmente la violencia, la que podría llevar a la destrucción física del otro. El conflicto externo se refiere a personas o entidades fuera de sí mismos que amenacen el progreso hacia un objetivo. En caso de las personas, es el conflicto que ocurre fuera de la persona en sí. Puede tratarse de un conflicto que se observa en casos o fuerzas externas de la misma persona y está creando un conflicto para esta, como por ejemplo un cliente insatisfecho, un proveedor revoltoso, una vecina conflictiva, etc. Para un país, por usar un ejemplo, el conflicto externo podría referirse a enemigos extranjeros, estados competitivos o incluso un sistema económico que pone a ciertos estados en mucha desventaja. Conflictos externos de los países. Es el que surge de la presencia de intereses discrepantes de dos o más personas, que se manifiestan por una acción u omisión que produce un cambio en el mundo externo. Puede surgir en diversos ámbitos, como un sujeto, a la familia, un grupo social, una religión, un estado, una política, etc. Los conflictos internos se generan por el descontento de una clase frente a otra. Los conflictos interestatales se desatan de forma macro en dos o más estados. Persiguen intereses distintos que van desde el territorio, comercio internacional, migraciones e invasiones. Un conflicto armado no internacional se refiere a una situación de violencia en la que tiene lugar en el territorio de un estado, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales. Causas del conflicto interno a través de teorías. La primera teoría del conflicto es la solución unilateral. En el conflicto es un simple enfrentamiento entre dos partes que tratan de imponer una solución unilateral a un problema. Y como segunda teoría tenemos el beneficio mayor que el costo en hacer la guerra. En se cataloga el conflicto como un ejercicio en el que las partes pueden actuar libremente, mientras la relación costo-beneficio se mantenga por debajo de cierto nivel. Una consecuencia sería las masacres, ¿no?, que se dan por el conflicto entre dos países, haciendo que se violen los derechos fundamentales de la persona. Otra consecuencia sería el desplazamiento de la población que se da para que puedan huir, ¿no? Otra consecuencia sería el gran coste de vida que se da por la inflación, ¿no?, y porque nuestro poder adquisitivo baja. Otra consecuencia sería la represión de los pueblos indígenas, ¿no? Esto se da porque no pueden mostrar al mundo, ¿no?, sus costumbres, sus ideales, etc. Otra consecuencia sería también la resistencia de la población, ¿no? Aquí la población se aísla, ¿no?, para poder tener seguridad. Gracias. El pánico y la agitación se apoderaron de Afganistán después de que los insurgentes talibanes capturaran la ciudad capital de Kabul y al estado. La caída de Afganistán se produjo apenas 3 meses después de que Estados Unidos comenzara a retirar sus tropas del país, luego de una guerra de 20 años que mató 2.448 miembros del servicio estadounidense, 3.846 contratistas militares estadounidenses y 66.000 militares y policías afganos.